Buenas tardes amigos, estamos haciendo esta presentación y digamos anexando este pequeño video para poder indicar y especificar un poco de qué se trata la propuesta que estamos haciendo, que la hacemos a nivel regiones en el Perú y que en este caso estamos proponiendo para la región Ancash. Se trata de una capacitación para una región de vanguardia. Lo que se está buscando en el Perú, que haya regiones que tomen la batuta, como se dice, el liderazgo, para que fruto de ello otras regiones también en el Perú puedan alcanzar altos índices de desarrollo basado en las tecnologías, en las nuevas tecnologías, pero especialmente en un ámbito de concordia, lo cual significa la capacitación para todos los ámbitos respectivos. El tema de ahora, el tema que vamos a tratar ahora es las telecomunicaciones y un plan de capacitación y sensibilización que queremos implementar a nivel regional. Estamos hablando de la región Ancash. Por eso nuestra pequeña agenda de la exposición de ahora va a ser nuestra presentación, vamos a hacer un análisis del problema que se da, cuáles son los antecedentes, luego también los factores y los actores de esta problemática, y cuáles creemos que son nosotros las claves de acción y puntos a trabajar, porque fruto de ello vamos a hacer nuestra propuesta, la propuesta con la que creemos nosotros, a través de la que nosotros estamos casi seguros, por no decir totalmente seguros, que la región Ancash de implementar este tipo de políticas y este tipo de proyecto podría encontrarse a la vanguardia de muchos otros departamentos que no alcanzan el desarrollo aún. Y esta propuesta va a tener una fase de diagnóstico y de implementación de las soluciones. Vamos a entrar directamente al tema. Somos un equipo que trabaja hace 5 años en el Perú apostando por el desarrollo, pero basado en las nuevas tecnologías. La parte que nos interesa mucho a nosotros es que conocemos a ciencia cierta de que el desarrollo en aquellos lugares donde se implementan las nuevas tecnologías se repotencia por un factor muy alto, es decir, donde hay educación, pues si es que hay telecomunicaciones, verdaderamente es mucho mayor. Donde hay falta de seguridad, pues la seguridad es mucho mayor cuando hay un sistema de comunicaciones. En el caso de, estamos hablando por ejemplo de las zonas sísmicas, las zonas de alto riesgo por desastres naturales, también, es decir, el tema de las telecomunicaciones es un elemento sumamente importante. Nosotros promovemos el desarrollo de la sociedad, estamos interesados que ello se logre en concordia, en educación y capacitación a todos los actores relacionados, que los vamos a ver posteriormente. Por ello los objetivos en el centro, el núcleo de los objetivos que nosotros perseguimos es que todos los estamentos en el Perú puedan ser correctamente capacitados, es decir, educados en sus deberes, en sus derechos, y no escatimar nada para ello a través de charlas, mesas redondas, conversatorios, simposios, pero de todo aquello con el único y más importante objetivo de lograr de que todos los estamentos sean capacitados y estén en conocimiento, para no dejarse sorprender por todos aquellos agentes antidesarrollo que lamentablemente existen en todos nuestros ámbitos. Buscamos entonces que se logre verdaderamente un crecimiento integral de nuestro país frente al mundo globalizado, y es por eso que buscamos formar y capacitar a través de las instituciones que puedan haber privadas, la ciudadanía, por ejemplo, en materias como las tecnologías de la información y la educación en los deberes, derechos y buenas prácticas. Básicamente estamos ya 5 años, si no es más de 5 años, trabajando en conflictos sociales generados por el tema de las telecomunicaciones, esta problemática bastante compleja donde hay mucha incertidumbre, muy poco conocimiento de lo que verdaderamente la ciencia está diciendo, y lamentablemente una utilización política, cuando no por intereses de poder o de dinero en otros ámbitos, aprovechando de este desconcierto o de esta sensación de las personas de desprotección y temores frente a los temas de salud, etcétera. Básicamente nuestras gestiones están orientadas a brindar esa información, a prevenir, a gestionar y a solucionar conflictos cuando se pueden dar. Como sabemos que el ojo del huracán pues está literalmente posado encima de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, y son quienes quizá más injustamente reciben la presión frente a situaciones del desarrollo. Entonces nosotros trabajamos intensamente en esto, y básicamente lo que nos interesa es que se pueda promover un país con justicia, con desarrollo, con igualdad, pero siempre basados en las nuevas tecnologías. Entonces tenemos que, frente a
a esta problemática que indicábamos de las telecomunicaciones, lo que significa el nuevo despliegue de telecomunicaciones, de redes de telecomunicaciones, es decir, de antenas celulares puntualmente, entre muchas otras cosas, están generando verdaderamente problemas. Pero el Perú no cuenta con una infraestructura de servicios públicos y por un lado está obligado a promover como Estado, pero por otro lado la población, al desconocer esto, se genera una especie de enfrentamiento y no estamos verdaderamente preparados para poder enfrentar la modernidad. Somos un país que tiene todos los elementos y muchas de las regiones del Perú tienen más elementos y más posibilidades aún para desarrollar. Sin embargo, estamos desaprovechando toda esta potencialidad. Entonces nosotros buscamos enfrentar esa modernidad, el desarrollo, la seguridad y básicamente la inclusión social de los lugares más alejados en el Perú, porque son los pilares del desarrollo tanto del Acuerdo Nacional de cara al año 2021, 200 años de la independencia del Perú, como lo que está sustentado también en las políticas de Estado desde el 2002 en el Acuerdo Nacional. Pero este problema que se da en el Perú, se da en diferentes ámbitos, especialmente de los servicios públicos, cuando no también en las actividades extractivas, nosotros nos vamos a enfocar en este tema, en el tema de las telecomunicaciones. Porque estamos hablando de muchos miles de millones de dólares por invertirse y debemos trabajar esto con estrategias. La realidad es que no estamos capacitados técnica, legal ni socialmente para aprovechar esta tecnología. Lo que queremos buscar es el desarrollo que dé oportunidades a todos. Pero este es un problema que queremos desmenuzar y por eso vamos a analizarlo desde el punto de vista de la materia técnica. La calidad de los servicios de telefonía móvil está muy por debajo de los estándares que el Estado exige. La red celular de lejos está cojeando, si se puede decir, para poder dar un buen servicio a la población, y esta misma desconoce estas nuevas tecnologías, por lo tal tiene temores respecto de este funcionamiento tan peculiar de la telefonía móvil y genera, pues, por decirlo menos, bastantes preocupaciones en materia de salud, puntualmente entre una de las preocupaciones que hay. Quiere decir entonces que verdaderamente pues estamos quizá soslayando, dejando de lado los beneficios que podemos adquirir si repotenciáramos este elemento multiplicador del desarrollo en el Perú, cuál es las tecnologías, las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, las tecnologías de la comunicación, es decir, la comunicación, en este caso la comunicación móvil, que nos va a brindar seguridad, salud, educación, oportunidades de trabajo, de negocio, cuando no también en los temas sociales y hasta familiares. Esos son muy pocos, por enumerar algunos de los beneficios que hay. En materia técnica, por ejemplo, no existe una información suficiente sobre cómo operan las comunicaciones basándose en las radiaciones electromagnéticas, es decir, la radiofrecuencia. No hay un conocimiento tal. Y básicamente no conocemos, no tenemos un estatus de muchos lugares, es decir, no se sabe cuál es la situación, mediciones de tal lugar, si están irradiando más allá de la cuenta o no. Este tipo de situaciones se tiene que también conocer. El MTC tiene muy poca información a nivel nacional de estos niveles de radiación electromagnética, estamos hablando de radiaciones no ionizantes, ¿no? Y aunque a la fecha se están realizando trabajos y mediciones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aún nos encontramos muy lejos todavía para poder tener una información sólida, consistente, que permita brindar seguridades y tranquilidades a cada uno de los lugares a los que se puede dirigir esta problemática o puede estar orientada también especialmente sobre la realidad regional. En materia legal también, o sea, la normatividad se va estableciendo. Estamos hablando de los antecedentes de este tema, de esta problemática de las telecomunicaciones y de la infraestructura de redes inalámbricas. Esta normativa está recientemente establecida para dar las mayores facilidades posibles. Los gobiernos locales, por ejemplo, no cuentan con un TUP adecuado, no se encuentran en conocimiento a muchos de ellos de lo último que la normativa está ordenando y se ven también muchas veces expuestos a algunas consecuencias de ello. Las autoridades, por ejemplo, entonces podrían estar denegando permisos y estar generando situaciones y digamos no estarían preparadas para dar un correcto tratamiento, empoderadas en el conocimiento, empoderadas en verdaderamente el sustento legal de esta realidad. Y tampoco dejarse sorprender porque muchas veces en el caso de las empresas contratistas, operadores, etcétera, cuando no por otro lado de la población,
hacen de los gobiernos locales el objetivo de sus demandas legales, demandas sociales, etcétera, generando, por supuesto, lo que ya comentábamos, como lo que son los conflictos sociales. En el caso de las autoridades que son denunciadas por la población, en general, muchas veces hay detrás de estos movimientos personas que están buscando atacar al gobierno regional, al gobierno local o al gobierno de turno, porque tienen intereses políticos también. Bueno, como decíamos, son antecedentes bastante complejos, y en materia legal vendría a ser estos elementos, pero también tenemos algunos antecedentes en lo social. A pesar de que estas radiaciones que son no ionizantes vienen siendo evaluadas hace muchos años, y esta información de su inocuidad, de su nula capacidad de poder generar cambios genéticos y por lo tanto mutaciones y por lo tanto enfermedades en las personas, no ha sido difundida. Esta información, con ella se cuenta desde hace más de 80 años, se estudian las telecomunicaciones a través de la televisión, de la radio y ahora de la telefonía celular, que son frecuencias que se encuentran dentro del espectro de la radiofrecuencia que se utiliza para las comunicaciones. La población no está informada correctamente, hay temores que han ido con el tiempo creando paradigmas, y que es un problema de percepción es analizado directamente por las entidades de corte internacional, aquellas de absoluta independencia, de perfecta autoridad para poder manifestarse respecto de esto, y estos problemas de percepción que ellos recomiendan que se trabaje en materia de información, de capacitación, que es lo que nosotros proponemos, ello se agrava y genera conflictos institucionales, contingencias sociales, y paradójicamente esto ocurre en aquellas zonas que necesitan con mucho mayor razón el desarrollo y la implementación de una infraestructura de los servicios públicos, en este caso de telecomunicaciones, pero de los servicios públicos en todos los ámbitos, y ocurre al revés. Lamentablemente son los lugares que más lo necesitan, los que menos lo tienen. Pero podemos ver que hay muchos actores en esta problemática. Tenemos al gobierno central, gobiernos regionales, locales, ministerios, medios de comunicación, empresas, universidades, lo que es el ámbito académico, el ámbito mediático, son estamentos importantes que tienen que ver con esto. Así es como les indicábamos, hay definitivamente claves que agudizan esta problemática, ¿no? Hay factores que básicamente la generan, pero también claves que la agudizan. En el caso de los factores que la generan, tenemos esa falta de coordinación que mencionábamos hace un momento, la falta de comunicación por parte del Estado hacia la población, autoridades locales, la falta de coordinación entre gobiernos nacional, regional y local, la desinformación de los medios de comunicación. Este es un tema bastante grave, pero lo vamos a dejar ahí, hay que trabajarlo. La falta de información del marco legal, el conocimiento de la legalidad, temores y paradigmas respecto de la salud. Pero todo ello tiene, adicionalmente como factores de esta problemática, tiene claves que las agudizan, es decir, suprafactores que terminan agravando más las cosas. Es decir, por ejemplo, que no haya una decisión adecuada política para las propuestas realizadas, es decir, el Estado se enfrenta al propio Estado. Hay un poco conocimiento de los fundamentos técnicos en las comunicaciones móviles, hay un poco conocimiento también en el tema legal, hay información escasa o negativa sobre salud, sobre medio ambiente, son temas sumamente delicados sobre los que todo el mundo siente que tiene autoridad para hablar, pero muy pocos conocen respecto de esto. Hay un pobre manejo también de técnicas. Nosotros somos testigos de esto, 5 años viajando por el Perú, de la poca prevención que puede haber, el poco criterio que puede haber para prevenir y especialmente para solucionar conflictos cuando estos se dan. Hay un mal uso y una manipulación política de la ignorancia de la población. Esto lamentablemente es un problema muy profundo en el Perú. Hay maneras de trabajarlo. Creemos que este es el tipo de problemas que se pueden mejorar cuando la población recibe el conocimiento, cuando la población es capacitada, cuando las personas de alguna manera de primera fuente y de fuentes correctas reciben la información que tienen que recibir. Esto es importante porque vamos a encontrar en el universo de las informaciones
en el internet especialmente, muchísimas cosas, pero no sabemos cuál es la fuente, no sabemos de dónde procede, entonces nos exponemos a cometer de repente algunos errores. Creemos que hay puntos fuertes a trabajar, creemos que hay puntos bastante definidos, porque nos parece, por ejemplo, que hay que buscar un respaldo para la decisión política adecuada. ¿Qué estoy diciendo con esto? Un gobierno local, un gobierno regional que está bien capacitado, que está bien informado, es un gobierno local, regional, es una autoridad, digamos, empoderada. Son autoridades que definitivamente van a tener una capacidad de gestión y una capacidad especial para no ser sorprendidas también. Creemos que el Estado debe ser coherente en todas sus instancias y por eso nuestra propuesta es llegar con capacitaciones a todo ese ámbito. La capacitación a cada actor en fundamentos de comunicaciones móviles es un punto crítico importantísimo para que se entienda cómo funciona esta tecnología. La capacitación en los temas legales igual, porque mucho se habla de son legales o no, qué está pasando aquí, están traspasando por encima de la ley, o se están abusando de la población, o están atropellando los derechos de determinados grupos. Todo eso se puede absolver cuando uno recibe una capacitación y conoce los fundamentos de este tipo de cosas. Igualmente en los temas de salud, igualmente en los temas de medio ambiente, que están relacionados con esta materia, con esta problemática de las telecomunicaciones. En otras palabras, creemos que como punto a trabajar fuerte, que hay que mejorar esa capacidad para prevenir y solucionar los conflictos. Eso se soluciona con el conocimiento verdaderamente, y esto también nos aporta el criterio para trabajar en escenarios políticos de oposición. Y esto es parte de las estrategias que se tiene que trabajar con los gobiernos locales. Bueno, nuestra propuesta concreta es la siguiente: que haya un planteamiento basado en dos elementos, una fase de diagnóstico y una fase de implementación. Vamos a determinar en la fase de diagnóstico cómo nos encontramos en la región, y la fase de implementación es, bueno, según cómo nos encontramos, qué cosa es lo que vamos a hacer, y acá viene nuestra propuesta. En la fase de diagnóstico creemos que hay tres ámbitos: el ámbito técnico, para saber en qué situación nos encontramos respecto de las radiaciones en la región Ancash, por ejemplo, o en cualquiera de las regiones a donde nosotros podemos llegar, saber, conocer, y esto es a través de mediciones puntualmente con equipos homologados y de la manera correcta, basándonos por supuesto en lo que los decretos emitidos por el Estado peruano están regulando y están conduciendo, porque es la manera adecuada de hacerlo. Esta fase de diagnóstico nos diría a nosotros, ok, la región se encuentra en esta situación, este es el estatus de las radiaciones. Y no solamente estamos hablando de antenas de telefonía, estamos hablando también de televisión, estamos hablando de radios piratas, estamos hablando de videovigilancia, estamos hablando de muchos otros elementos que son contaminantes del ambiente en materia de radiaciones, pero que todos ellos aparentemente hasta hoy, salvo un diagnóstico, se encuentran dentro de los estándares que la Organización Mundial de la Salud indica. Pero no es el único diagnóstico, hay un diagnóstico social, porque hay que diseñar un pequeño plan de encuestas y conocer un poco la realidad del perfil social de las zonas a las que se va a llegar. ¿Por qué? Porque al conocer las aprehensiones, las inquietudes de las personas en determinados lugares, que no siempre son las mismas que en otros lugares, en las zonas urbanas, rurales, etcétera, en el norte, en el sur, centro del Perú son completamente distintas, para que de esa manera se pueda sistematizar la información. Es decir, hay una forma de recoger la inquietud de las personas, es encuestas, es saber, entrevistas. Pero las entrevistas nosotros las estamos planteando ya para el diagnóstico político, es decir, con las autoridades, con los alcaldes, con los gerentes municipales, con las autoridades de diferentes localidades. Un diagnóstico político es distinto que un diagnóstico social. Un diagnóstico social lo puede recoger a través de encuestas, tener algunos conversatorios, pero puntualmente el diagnóstico político sí son entrevistas con autoridades a través de las cuales vamos a tener un perfil apropiado para medir cómo se encuentra la situación respecto de esta problemática y ver de qué manera podemos empoderar a las autoridades y ayudarlas a ir por el camino correcto, que ese es uno de los objetivos más importantes. Ellos son los que reciben la peor y la más difícil presión por parte del ámbito social, por parte de la población, pero también por parte de las empresas contratistas, que muchas veces no saben manejar sus operaciones en provincias, tanto como en la ciudad de Lima.
Y en esta fase descrita nos da paso a una segunda fase, la segunda fase que les explicaba inicialmente, la fase de implementación. Es decir, aquí sí estaríamos trabajando ya en un tema más concreto. Por ejemplo, en el ámbito técnico, fruto de las mediciones, nosotros podemos formular protocolos para la evaluación ambiental de las radiaciones no ionizantes. Es decir, te voy a decir en qué situación se encuentra tu región y tú vas a estar tranquilo y vas a saber que va a haber monitoreos en todo momento y la tabulación, evaluación y la publicación de estos niveles de radiación no ionizante, porque esto debe ser de conocimiento de la población. Cuanto mejor lo sepan en qué niveles nos encontramos, esto va a ser mejor. Ese sería en el ámbito técnico la implementación de esta solución. En el ámbito político, hablando a nivel gobierno local, por ejemplo, creemos que está el punto más fuerte de todos los elementos, es decir, implementar un plan de capacitaciones a las autoridades locales en la visión y tratamiento social de los conflictos. Esto es importante porque nos permite empoderar verdaderamente a cada funcionario, a cada trabajador de las autoridades locales, para que ellos puedan también a su vez actuar con solvencia, que ese es el punto, que verdaderamente nadie los venga a sorprender. Pero además de esto, pues se va a ejecutar un plan de capacitación para las autoridades en las temáticas, en las tres temáticas, en el ámbito técnico, en el ámbito legal y en el ámbito de salud. También consideramos que es sumamente importante capacitar a las áreas técnicas en las nuevas disposiciones y reglamentos que facilitan la expansión de infraestructura de telecomunicaciones. Este es un tema bastante delicado. Hay que saber dar lectura a esta, no solamente a nuestra propuesta, sino a lo que significa que las áreas técnicas estén capacitadas, porque verdaderamente hay mucho desconocimiento, y en nuestro conocimiento del Perú profundo hemos encontrado que aquí radican los principales problemas. Pero también hay el ámbito social, donde también se puede trabajar, donde nosotros proponemos generar foros, simposios, charlas, conversatorios, de mil maneras para poder llevar al nivel de todos los actores, pero en este caso de la población, la información que tienen ellos que recibir. Es decir, no la información que se encuentra aleatoriamente, sino la que tiene fundamento. Esto genera mucha concordia. Tenemos la experiencia, como comentaba, de hace bastante tiempo en esto, y la idea es poner en este escenario regional todos esos conocimientos, porque todos ellos están fundamentados en estudios científicos, en estudios realizados y que son avalados por las entidades internacionales de mayor solvencia. Queremos desarrollar un plan para medios de comunicación que podría implementarse posteriormente, y esto va a trabajar mucho en reducir la percepción de riesgo, que es justamente lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y los estamentos a nivel internacional que son autoridad en esta materia. Consideramos que hay un plan de trabajo por verse, y que se puede definir en algún momento cuáles son las localidades en las que se podrían trabajar. Pero en aquellas localidades definitivamente vamos a plantearlas teniendo un diálogo, teniendo una conversación previa, ¿no?, en los niveles del gobierno regional, porque es el gobierno regional el que tendría la capacidad, a diferencia de los gobiernos locales, lamentablemente sin recursos, pero que sí tendría la capacidad de generar toda esta capacitación repetidamente para todos los gobiernos locales, que también. Pero eso está por definir. Sin embargo, creemos que esta fase de diagnóstico y las entrevistas que mencionábamos se pueden lograr, en el caso del primer punto, en un escenario con entrevistas a gobiernos locales, provinciales y distritales, con autoridades diversas, comisaría, postas médicas, etcétera, encuestas poblacionales en la fase de diagnóstico, y en la fase de implementación, como lo mencionamos hace un momento, capacitación para autoridades de gobiernos locales, para diversas autoridades, porque también tenemos Defensoría del Pueblo, tenemos Poder Judicial en algunos lugares, tenemos elementos que tienen una participación activa en su ámbito, y nosotros estamos en capacidad de absorber todas las inquietudes
Esa es nuestra propuesta. Y no solo eso, sino también para ir llegando a través de las asociaciones, entidades locales, con charlas y conversatorios. Pero la parte crítica es la sensibilización y la difusión con estrategias de comunicación para poder llegar a la población en general. Y el gobierno está iniciando una campaña de comunicaciones. No va a ser suficiente, tenemos experiencia en esto, pero hay que apuntalarlo y habría que apoyarlo en esta materia. Y para esa fase de implementación, los escenarios a los cuales vamos a trabajar serían los gobiernos locales, provinciales, distritales, en este caso las autoridades diversas, e incluso, por ejemplo, asociaciones, grupos, colegios y población en general. La fase de los costos es algo que se tendría que trabajar posteriormente de acuerdo a la magnitud de la propuesta, y hemos corrido un poco, pero hemos tratado de plantear en esta oportunidad todo lo que consideramos que podría ser considerado positivamente para lograr el éxito en esta materia. Creemos que vale la pena que nos den un espacio para poderlo dialogar, conversar y ver que esta propuesta verdaderamente es de vanguardia, es inédita, sui generis, pero que tiene mucha potencialidad. Muchas gracias.